acá en Acción Positiva, contribuyendo a la búsqueda de soluciones para los problemas de Guatemala. Como vimos en nuestro programa anterior, estamos platicando con los señores viceministros de Salud Pública, la doctora Ramírez de Castellanos y con el doctor Francisco Coma, con quienes hablamos sobre para cuándo la vacuna, porque este es un tema que obviamente produce preocupación, produce incertidumbre, incluso ansiedad entre los guatemaltecos. Cuando se ve que ya viene vacuna que está en otros países, hay países como Inglaterra que prácticamente ya vacunaron a una gran cantidad de su población, Israel que es de los más avanzados, Estados Unidos que avanza a un ritmo muy rápido y en países vecinos nuestros, por ejemplo, nuestro hermano El Salvador ya empezó su campaña de vacunación, también Costa Rica. Entonces, pues esto, cada país tiene su propia circunstancia, cada gobierno hace su propio esfuerzo, pero como ciudadanos existe una preocupación por decir, bueno, ¿cuándo estamos acá en Guatemala? Los señores viceministros pues, nos informaron de las gestiones que están realizando, lo que se ha venido tratando de lograr para que esa vacuna llegue acá a Guatemala e incluso esos mecanismos que complican un poco el por qué tenerla acá ya en este momento. No es fácil verdaderamente desenrollar esta madeja y saber por qué no la tenemos ya en Guatemala, pero acá como somos positivos, lo que andamos viendo es cómo hacemos para tenerla en Guatemala lo más pronto posible. Una de las preguntas que le hicimos a la señora viceministra, la doctora Ramírez de Castellanos, fue ¿cuál era el papel de la iniciativa privada? ¿Cuándo íbamos a tener acceso la empresa privada en Guatemala como lo tuvo a las pruebas diagnósticas, lo cual hizo que la facilitación fuera mucho más rápido, el acceso fuera mucho más amplio y pues obviamente que más gente pudiera hacerse los exámenes diagnósticos. Nunca logramos llegar al número de 5,000 pruebas, como mencionabas, que era lo deseable, pero el hecho que la iniciativa privada participó en ello vino a facilitar mucho esta oportunidad de tenerlo. Ahora el tema está en cuanto a la vacuna en sí. El gobierno hace gestiones, la vacuna será gratuita y se habla como universal. Sin embargo, sabemos que la realidad es que está costando, no la tenemos todavía, se espera para esta tercera o última semana de febrero, pero como la señora viceministra decía y el doctor Coma lo confirmaba, no existe una fecha exacta. Pero seguimos adelante en esta lucha. Y volviendo al tema de qué hacemos para que esta vacuna llegue y cómo le abrimos a la iniciativa privada o en dónde está la iniciativa privada en este tema, me he permitido invitar al ingeniero Estuardo Iguria. Él es CEO de Blue Medical, una empresa que se caracterizó por una respuesta muy rápida, muy práctica, muy eficiente a las pruebas para COVID. Y esto vino a facilitar mucho que se hicieran más y más pruebas de una forma amplia. Entonces, le voy a dar la bienvenida al ingeniero primero para empezar, porque aquí solo yo estoy hablando. Ingeniero, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí con usted, pues. Y como platicábamos, pues siempre aquí viendo cómo podemos ahí ayudar y ser positivos. Muchas gracias, ingeniero. La señora viceministra, cuando le preguntamos, nos dijo, miren, cómo no, esto va a estar abierto a la iniciativa privada, como estuvo lo de las pruebas, e incluso el doctor Coma señaló el hecho de que se está trabajando en conjunto con hospitales privados, por ejemplo, para estos planes de vacunación. Sin embargo, no tenemos una respuesta exacta porque ella mencionó como uno de los problemas para que esto pueda hacerse el hecho de que hasta el momento hay una autorización de emergencia, así la llamaba ella, por parte de los productores y no una autorización comercial. ¿Cómo está el tema este? ¿Qué es lo que ustedes han investigado como empresa, ingeniero? Pues las autorizaciones de emergencia se dieron realmente por el tema de la urgencia y la pandemia, ¿verdad? Realmente condiciones de pandemia requieren temas de aceleración, ¿verdad? Entonces realmente muchos de los temas de autorización en Estados Unidos, porque realmente aquí nos estamos basando en autorizaciones
de Estados Unidos, de Europa, OMS. Entonces, se tuvieron que acortar los procesos por la urgencia, realmente. Y entonces muchos de las, digamos, lo vemos desde medicamentos, prueba de diagnóstico y un sinfín de productos y servicios que son necesarios para combatirlo y que se crearon recientemente por la, digamos, la necesidad, tuvieron una autorización más expedita, pero con una, digamos, con una, bajo la, digamos, siempre le pusieron no una final, sino una de utilización de emergencia, porque están sujetos todavía a que pueda pasar un poquito, o sea, digamos, no es una autorización formal completa, pero es una de emergencia y sirve muy bien y así con eso se ha operado aquí, Estados Unidos, en muchos lugares de Europa, la OMS durante esto. Entonces realmente se acortaron los tiempos y así ha habido pruebas de diagnóstico, cualquier tipo de cosas se han metido, ¿verdad? Y eso ha sido muy positivo para poder combatir la pandemia. Entonces realmente la autorización final, si el gobierno estuviera esperando la autorización final de las pruebas o de las vacunas, nos estaríamos esperando año o todavía más. Entonces realmente, si lo vemos, en Estados Unidos se está vacunando Europa, Israel y toda la parte del mundo con digamos, la autorización de emergencia. Eso es lo que el FDA y la Unión Europea han dado y ha funcionado muy bien. Creo que es un mecanismo que encontraron expedito y gracias a Dios ha sido muy eficaz y nosotros en Guatemala nos hemos pegado a como a esas normativas diciendo, ok, esa es la que vamos digamos, a aceptar. Gracias, Estuardo. Bueno, en Estados Unidos recientemente el gobierno abrió que farmacias como Walgreens, como CVS, como estas grandes cadenas farmacéuticas allá, empezaran a aplicar la prueba. Inicialmente estaba yendo a través de los puntos de gobierno, solo que, por ejemplo, allá están vacunando a un ritmo de casi 2 millones de personas por día en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una autorización para los privados ya para que puedan vacunar, ingeniero. Y es que en Estados Unidos, digamos, hay dos temas. Está el tema de el suplimiento y está el tema, ya, digamos, tal vez la logística, ¿verdad? Entonces, son dos temas y ahí es donde uno es que, digamos, el gobierno federal, digamos, americano, ellos hicieron, digamos, adquirieron, o por lo menos ellos, digamos, firmaron contratos para adquirir vacunas a las farmacéuticas nomás estuvieran disponibles. Entonces, digamos, el gobierno americano sí tiene, digamos, contratos de suplimiento. Entonces, un tema fue tener el suplimiento, porque si no hay suplimiento de vacunas, pues la distribución ya no es importante. Media vez tienen las vacunas, entonces ellos las distribuyen a los estados y ya los estados tienen que ver cómo ya hacen la distribución, ya la población. Ahí es donde entra la cadena, digamos, donde ha ayudado lo que es las farmacias y dónde hacemos para que logren, digamos, poderse poner las vacunas de una forma más eficiente o más expedita, ¿verdad? Porque cuando uno ve tener que vacunar a 300 algo millones de personas que son en Estados Unidos en poco tiempo, pues resulta que hay que reclutar bastantes entes. Y las farmacias ya habían estado trabajando, hay bastantes farmacias y habían estado trabajando también el tema de las pruebas, entonces realmente es un buen vehículo adicional para poder hacer la vacunación. Entonces realmente han estado incorporando, pero digamos, el suplimiento viene ya de los estados y ya lo tienen. No es que el Walgreens esté comprando ahorita las vacunas, sino que viene ya parte del... Entonces eso es algo interesante porque es algo que se podría hacer aquí, porque hoy en día, digamos, tenemos limitante en que no hay suplimiento, ¿verdad? Porque no hay vacunas en el país. Entonces no es un tema de cómo las ponemos más rápido, porque ojalá ese fuera nuestro problema. Nuestro problema es que no tenemos vacunas en el país. Entonces tenemos que ver, primero es como país, y ahí sí nos vemos, las adquirimos y luego vemos cómo ya el tema de la distribución para ponerlas. Ahí es donde nosotros podemos darles una muy buena mano tanto al gobierno como si las pudiéramos traer en lo privado. Y nosotros, por ejemplo, solo como Blue Medical, nosotros tenemos ya instalados los congeladores, si hay que guardarlos de menos 80, menos 40 grados centígrados. O sea, realmente hay infraestructura, lo que no tenemos es las vacunas ahorita para poder
poderlas. Ahora, para poder obtener esta vacuna, entiendo que no pueden ir ustedes como empresa directamente, por ejemplo, con Pfizer, con AstraZeneca, sino que tiene que ir primero con la autorización del gobierno para que lo puedan hacer. Recientemente estuve leyendo una carta de un estado brasileño en el cual pues dice el gobierno y la municipalidad de este lugar donde lo estaba haciendo estaban pidiendo la vacuna china y finalmente la consiguieron. Pues hay varias vacunas chinas, pero unas de ellas que son que están autorizadas. Entonces, realmente ¿puede ir la empresa privada en este momento directamente o tiene que esperar a que el gobierno haga sus compras, digamos, y que autorice a que la empresa privada lo pueda comprar? Pues en el caso le puedo, digamos, nosotros hemos hablado con Pfizer, Johnson Johnson, Moderna y AstraZeneca. Y en el caso de todas ellas, desde el año pasado nos han respondido lo mismo, que ellos están esperando a cerrar con el gobierno esas compras y después verán el tema de la iniciativa privada. Entonces realmente ahorita ellos están, entonces estamos ahí nosotros a la espera, con ellos hemos estado hablando desde ya tiempo y realmente ahorita la contestación es de esas empresas es exactamente la misma, están ahorita esperando hacer que les hagan compras ante los gobiernos, tener los registros y tener todo lo que necesitan y después estarán viendo ya el tema de lo privado. Entonces prácticamente quedaría haber opciones tal vez adicionales como sería tal vez la Sinovac, la China, la rusa y otras que tal vez tradicionalmente no eran las vacunas las farmacéuticas de nuestros mercados, ¿verdad? Entonces hoy en día tendríamos que ver para otras alternativas. Pero, por ejemplo, si habláramos de la vacuna rusa, la cual comentamos con los señores viceministros y ellos ven como que una vacuna que se ha reportado 95% de efectividad, etcétera. Pero igual, si por ejemplo una empresa privada quisiera importarla, entrar en contacto con el fabricante, de todos modos necesita que haya una autorización del gobierno para poderla importar y que exista, me imagino, un reglamento establecido de cómo se va a utilizar. Y eso es lo que entiendo, Estuardo, que no existe todavía. Así es. Hoy en día, digamos, el primer paso sería ver dónde hay, digamos, suplimiento, ¿verdad? Y el segundo paso es ya hacer el tema de las autorizaciones. Y en el tema de las autorizaciones, aquí es el gobierno el que tiene todas las regulaciones y si ellos tienen que dar una autorización de uso para poderla, digamos, importar y un registro sanitario. Entonces, realmente ahí estamos sujetos y prácticamente, como yo, todas las farmacéuticas han querido primero hacer el negocio, bueno, obviamente es el volumen más grande, ¿verdad? Digamos, y más como usted lo mencionó, realmente aquí se busca que sea una vacuna, pues, o que se vacune gratuitamente y universalmente a todos. Entonces, obviamente eso, pues entendemos que es digamos, una meta bastante grande y quieren cerrar de primer modelo. Ahora vemos que tal vez es tal vez una meta un poco ambiciosa para el gobierno y ahí es donde entra la iniciativa privada, donde como nosotros y otros podemos ayudarlos, porque realmente, como en el caso de las pruebas, pero también no solo fue las pruebas, sino también el tema del combate y el tratamiento a la población con COVID. Creo que ahí esa descentralización, no solo de la prueba, sino de los tratamientos, de los cuidados y demás, ayudó muchísimo a hacerlo mucho más, digamos, efectivo, porque fue una cobertura mucho más grande y mucho más rápido. Entonces, realmente sí hay muy buenos, digamos, factores que podemos usar de la iniciativa privada y el gobierno en conjunto para poder hacer realmente entrarle, porque esto es un problema de nación, no es un problema del gobierno ni es un problema de la iniciativa privada, sino que es un problema de nación y que hay que entrarle ahí en conjunto. Bueno, definitivamente, por ejemplo, lo que está aprobado ahora en el presupuesto y la ampliación que se hace posteriormente son aproximadamente 175 millones de dólares, que a precio de lo que vale AstraZeneca, que creo que sería la más barata dentro de las que tenemos opciones ahorita, equivale como a unas 10 millones de dosis
Como son 2, sería a 5 millones de habitantes. De todas maneras, eso no alcanzaría para los 16, 17 millones de guatemaltecos que habemos. Y luego también, Estuardo, viene el hecho de la distribución, cómo llevar esta vacuna hasta tantos lugares de Guatemala. AstraZeneca es de las que requiere más refrigeración, según recuerdo, y por eso hace que otras vacunas también puedan ser unas buenas opciones, porque requieren temperaturas más manejables, digamos, dentro de las cadenas de frío que existen en Guatemala. Pero el hecho de que existe ese espacio de 10 millones de dosis, 5 millones de gente en un país de 17, obviamente se va a necesitar pues que se flexibilice, que se permita que haya otras formas y otras alternativas de cómo vacunarse. Así es, sí, lo ideal es que como en el caso de los tratamientos y de las pruebas, se descentralice, ¿verdad? En cierta forma, ¿verdad? Para que realmente ciertos actores puedan hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, y también se puede ayudar, ¿verdad? Realmente, como decíamos, si hay un tema de la AstraZeneca, pues tiene una ventaja de que la cadena de frío es un poco más tradicional, entonces es mucho más fácil, pero no porque no haya, digamos, si hay más fácil accesibilidad a cadenas como a vacunas como la de Pfizer o Moderna, no vamos a dejarlas de tener. O sea, realmente yo creo que la cadena la podemos, digamos, nosotros tenemos ya la cadena de frío de esas, pero lo más importante es tener el acceso ahorita a las vacunas y que la forma, ¿verdad? Yo creo que la forma, ahí estamos como iniciativa privada listos para apoyarlos en lo que no tengan, pero el acceso a la vacuna ahorita creo que es tal vez el tema más importante, ¿verdad? Entonces eso es como que por donde hay que entrarle, ¿verdad? Tal vez más acceso. Este tema de la distribución, pues creo que nosotros y muchos estamos ahí abiertos a apoyar, pero necesitamos, digamos, tener como país el acceso a las vacunas. Lo que se ha señalado, pues, al gobierno es que ha habido cierta falta de transparencia o cierta falta de información completa o actualizada, porque como usted señalaba en una plática que tuvimos anteriormente, lo que se necesita es que haya un compromiso, que se mire un compromiso en el cual el gobierno pues pida la vacuna, se comprometa. No importa de repente el riesgo, porque mencionaba la señora viceministra que si no se recibe la vacuna en tiempo puede ser que se pierda el dinero. Pero por otro lado, si no se pide la vacuna, pues vamos al final y al final y al final de una cola que va a parecer eterna. Entonces yo entiendo una recomendación suya es que exista de veras un compromiso de parte del gobierno con las farmacéuticas que lo producen, de decir queremos la vacuna, porque si no la vamos a recibir tarde, más cara y eventualmente no sabemos cuándo. Así es, por ejemplo, veamos los ejemplos de los países que ya están vacunando, porque para qué ver, ahí tenemos los que ya están vacunando, ¿qué hicieron ellos? Ellos tomaron la decisión de hacer un acuerdo de suplimiento con las farmacéuticas sin saber exactamente la fecha ni de autorización ni de suplimiento, pero sí tuvieron el acuerdo donde se comprometían a suplirles. Y entonces estas naciones están mucho antes en la lista, digamos, de prioridad que nosotros, que no hemos ni siquiera ingresado a la lista. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, Canadá, si quieren, Israel, muchos de estos países eventualmente van a parar con más vacunas de la población. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que hacer acuerdos con bastantes porque no había una garantía de que cuál iba a salir de primero la autorización o que pudieran producir el volumen de lo que necesitaban. Entonces hicieron acuerdos con varias y eso es verdad. Entonces estas naciones tienen ya esas vacunas y vemos un Estados Unidos, un Canadá o mejor dicho, Israel, que es el ejemplo número 1 que va a terminar para marzo la vacunación. Ahora Bueno, nosotros... pues esperamos que eso nos lo manden como un rebalse también a nosotros, Estado, que sea en esa forma que nos llegue, pues porque, por ejemplo, la Fundación Carlos Slim menciona que va a donar 150 millones de dosis para países pobres de Latinoamérica, ya sea pobres en cuanto al recurso económico o pobres en la calidad de la gestión que hemos hecho para conseguir estas vacunas.
Cuando hablamos, hemos estado mencionando mucho los nombres de AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, las más conocidas, pero también mencionamos, por ejemplo, Sputnik y las vacunas chinas. Siempre se menciona el hecho de la duda sobre su capacidad. Sputnik ya tiene claro que tiene un 95% de eficiente. Las vacunas chinas se menciona un poco menos, son 2 dosis también. Pero, por ejemplo, México el día martes recién pasado recibió ya, creo que son 300,000 dosis con la que empezaron a vacunar, pero el canciller Marcelo Ebrard mencionó que habían ya negociado 10 millones de dosis más. Le menciono esto pues porque en Guatemala todavía hablamos del mecanismo COVAX, pero el mecanismo COVAX solamente asegura hasta un 20% de la vacuna que un país necesita. Entonces, obviamente hay que abrir los ojos a todas estas otras opciones, incluyendo la vacuna china y la vacuna rusa. Así es, y realmente hay más opciones. Nosotros, porque tradicionalmente pues estamos en el mundo donde estas son las armas que hay más presencia, pero las otras han sido muy buenas. La verdad que cuando yo creo que, digamos, la vacuna rusa Sputnik, digamos, viendo en el Lancet, digamos, una de mucho prestigio inglesa, estamos hablando que tiene muy buenos resultados. Entonces, realmente hay más opciones y puede ser tal vez no le va a ser efectiva, pero puede ser más fácil la adquisición de estas otras vacunas. ¿Verdad? Entonces, puede haber un poco, hoy en día, la verdad que nosotros estamos viendo ya por todos lados, realmente decir que hay muy buenas opciones no tradicionales, o mejor dicho, no de las que tradicionalmente hubiéramos tenido. Y creo que como país hay que ver esas opciones. Creo que nosotros estamos viendo y hay bastantes ahí que se ve que ya están algunas más cercanas que otras y ojalá se dé eso, que podamos tener algunas de esas más cercanas aquí, especialmente como hablábamos, que las compre el gobierno para que pues, puedan estar disponibles para la iniciativa privada. Entonces, esperamos ahí que eso que hemos estado viendo, si se logre pues, volver a alguna... Bueno, yo creo que lo fundamental acá es pues este llamado al gobierno de Guatemala, a las autoridades de salud. Yo sé que están trabajando en ello, yo sé que están haciendo gestión, pero pues tenemos que ponerle sentido de urgencia, ¿verdad? Porque obviamente la vacunación está caminando mucho en el mundo, más en los países desarrollados, pues que o se adelantaron o tenían más recursos, pero ya hay países hermanos nuestros acá, Costa Rica, El Salvador, que han hecho una gestión tal vez más avanzada, tal vez con mayor anticipación y ya están vacunando. Por ejemplo, el doctor Elfis Cifuentes, que iba a estar acá con nosotros en el programa, pero al final creo que ya no pudo conectarse en el Zoom, pero realmente con él platicábamos también el hecho de que existen las alternativas de la vacuna china que se está usando ampliamente, por ejemplo, en el Brasil, por ejemplo, en El Salvador, en México, como lo mencionamos hace un momento. Es decir, alternativas buenas que son confiables y que en este momento en el cual la vacuna se necesita, las tenemos que utilizar. Porque yo lo que visualizo, Estuardo, es que cuando estos países desarrollados, por ejemplo, ya hayan vacunado a su población, ya nos van a decir, señores, ustedes no entran acá hasta que no tengan vacuna todos, ya no va a ser necesario o suficiente un PCR negativo, sino que va a existir un carnet de vacunación. Y al paso que vamos, vamos muy atrasados. Sí, o se va a volver algo más caro, un turismo casi que de vacuna, ¿verdad? Que tener que viajar para ponerse. Es decir, digamos que muchos temas, y es increíble, pero hasta temas ya como de geopolítica se ha vuelto la vacuna, más que la... Entonces resulta que países, digamos, que tenían mejores relaciones con ciertos otros, digamos, en la geopolítica, con China o Rusia, han tenido, digamos, estado vacunando y han resultado ser muy buenas alternativas. Entonces, esos han tenido una ventaja. Esperamos que aquí puedan tener acceso, como decimos aquí, más importante, tener acceso que cuál, ¿verdad? Esperamos, vemos que, como le decíamos el llamado, ya estamos aquí, reconozcamos qué es lo que tenemos que hacer para adelante, tenemos que hacer acuerdos ya rápido de suministro para tener nuestro ticket, ¿verdad? Para agarrar nuestro ticket en la cola. Es importante ver de que, como mencionaba, no va a alcanzar el dinero con
la ley que se dio, no alcanza para toda la población. Entonces, pues es importante ver de que también pues, el tema privado va a ser importante, poder abrir los suministros para que también nosotros en lo privado podemos agarrar nuestro ticket, ¿verdad? Y poner ahí los suministros. Y también es importante ver de que entre más rápido podamos ver, o sea, hay un tema, digamos, de vacunar a la gente por el tema de la mortalidad, las poblaciones en riesgo, la gente que está, digamos, en primera línea, que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que hemos estado en primera línea, o los hospitales públicos y todo, pero para apagar el fuego realmente tenemos que vacunar a toda la población, ¿verdad? Entonces, a la gente que tal vez es de menos riesgo de muerte, pero que son los que están trabajando y todo el día. Entonces sí necesitamos, no hay forma de apagar la pandemia, sino realmente le podemos vacunar ya un alto porcentaje de la población, ¿verdad? Que dicen que es 70, 80%, parecen que es más 80%, que tenemos que tener para la inmunidad. Entonces, sí es importante que aunque solo, como decía, solo alcanza para 5 millones o depende del precio, ¿va? Porque la de AstraZeneca es la más barata, entonces de ahí ya podemos comenzar a bajar el número de gente que va a caber en ese cupo. Es decir, no hay otra forma de más que irlo abriendo y que el que pueda, pues, también lo logre pagar, porque lo peor sería esperar tanto tiempo y encima de todo tener que pagarla, ¿verdad? Entonces creo que esos son desde los temas que son importantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Estuardo. Ya nos vamos a tener que ir retirando. Yo creo que coincidimos en los puntos fundamentales. Es fundamental vacunar. De todas maneras, en lo que la vacuna llena, es fundamental que nos sigamos teniendo la prevención, usando la mascarilla. Desafortunadamente, he observado en el interior de Guatemala, desde una costa hasta la otra, he venido observando que la gente como que le perdió el temor totalmente al coronavirus, ya no usan su mascarilla, ya no hay distanciamiento social. Yo creo que eso sí tenemos que hacer un llamado, guatemaltecos, no, de veras, el virus todavía anda, aparentemente ha disminuido, pero tenemos que protegernos hasta que llegue la vacuna. Por otro lado, un llamado al gobierno de Guatemala para que siga una gestión ágil, fuerte, dinámica, en la cual se comprometa con más vacuna, para que aunque tengamos riesgos de repente de que haya un momento en el cual dice, ¿dónde está? ¿Por qué dónde está mi dinero? Si ya lo di, pero la vacuna, si no, nunca la vamos a recibir. Tenemos que ser prioritarios en pedir esa vacuna. Y me alegra mucho oír que empresas como Blue Medical y otras empresas en Guatemala tengan la capacidad de cadena de frío, de almacenamiento y la capacidad humana para administrar esta vacuna. Estuardo, nos vamos a tener que ir. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y toda la información que nos ha compartido esta noche. Claro que sí, doctor, es un gusto haber estado con usted siempre a las órdenes y lo felicito mucho por su programa y como le digo, aquí siempre apoyando el país y apoyando en lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, muy feliz noche. Muchísimas gracias a Estuardo Viguria por esta interesante plática que hemos tenido con él y a ustedes que nos han acompañado. Gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Buenas noches.